Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy venimos a charlar un poco de la problemática acerca de por qué ser docente hoy. Yo les quiero contar un poco de mi historia, ¿sí? Sobre todo del año 2020, ¿no? Bueno, transcurría el año 2020, plena pandemia, yo tenía 17 años, con la mentira y la promesa de que solo iban a ser 2 semanas, me encerré. Me encerré en una casa totalmente solitaria, una casa que parecía muy lejana a la que me había criado. Me encerré. Puertas adentro, sin nadie, sin que me acompañaran, con muchas ganas de ese abrazo de mamá que faltó muchas veces a la noche. Pero bueno, me encerré, en fin. A los 17 años, planteando que estuvo la promesa de unas camperas que nunca llegué a hacer, de un viaje que nunca llegó a destino y de una fiesta de egresados que desgraciadamente tampoco pude asistir. Pero bueno, pasó la pandemia, ¿no? No solamente fueron 2 semanas, fue año y medio que tuvo que transcurrir. Y cuando terminó esta pandemia, la gente volvió a su vida cotidiana, ¿no? Volvió a esa normalidad, las calles volvieron a llenarse de gente, los comercios volvieron a abrir. Y si bien yo me seguía sintiendo muy rara, ¿no? Porque, bueno, desgraciadamente la ansiedad y la soledad me siguieron acompañando a lo largo de después del transcurso de la pandemia. Cuando todo abrió, el alcohol etílico se volvió parte de mi vida y las mascarillas parte del outfit que acompañaba a mi supermercado todos los días. Me seguía sintiendo con mucha ansiedad y mucha soledad. Y un día, vagando por el internet, descubrí un instituto de formación docente. Yo sabía que quería trabajar un poco el tema de esta ansiedad y de esta soledad, y bueno, el instituto fue esa salvación o esa luz que yo vi al final de ese túnel. No sabía en ese momento específico cuando me anoté si era lo que realmente quería hacer, ¿no? Porque bueno, era chica, estaba un poco perdida en el transcurso de haber perdido el secundario y tener que enfrentarme a esa vida adulta. Pero me anoté y quedé. Y me encontré con ellos. No solo con compañeros que claramente acompañaron la trayectoria educativa, sino también me encontré con docentes. Y si bien me encontré con un equipo docente que me habló acerca de la realidad del sueldo, me habló de la realidad de que iba a tener que trabajar de lunes a lunes sin descanso, me habló claramente de una profesión en la que me iba a morir de hambre, como también me lo dijeron muchos familiares cuando se enteraron que iba a estudiar, pero también me encontré con otros tantos docentes, con esos docentes que mostraron la otra cara de la moneda, que no me hablaron ni del aguinaldo, ni de las vacaciones, ni del sueldo docente, sino que me hablaron desde la pasión, desde el amor y de esa vocación que ellos fueron formando a lo largo del tiempo, ¿no? Porque la vocación no es algo con lo que uno nace, sino algo con lo que uno se va formando y va teniendo a lo largo del tiempo. Y estos docentes fueron los que a mí me hicieron replantearme lo que estaba estudiando. Me hicieron replantearme para qué estaba ahí. Me hicieron realmente pensar y reflexionar qué era lo que estaba haciendo de mi vida. Y creo que a veces el ponerte a pensar y razonar qué estás pensando es como esto más importante, que a veces pasa muy desapercibido. Y a estos docentes son los que hoy en día yo les agradezco porque realmente me hicieron reflexionar para qué quería ser docente, básicamente. Y para explicar un poco la docencia, a mí siempre me gusta explicarlos desde la fábula. Hay una fábula que es la fábula del colibrí, que narra la historia de que en la selva ocurre una deforestación por un incendio y todos los animales huyen en una estampida, ¿no? Todos menos uno, el colibrí. El colibrí iba y venía constantemente desde las llamas hasta un lago. Un tigre lo para y le dice, colibrí, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no huís como los otros animales? Y entonces el colibrí, ya cansado de tanto andar y volar, le dice, porque yo voy al lago para llenar mi pico de agua y lo voy y lo vacío en este incendio tan grande que está pasando en la selva. Y el tigre se ríe y le dice, ¿y vos te pensás que con lo que estás haciendo vas a cambiar algo? ¿O vas a apagar ese incendio?
Y el colibrí reposa, muy cansado, y le dice, no, pero yo sé que estoy haciendo mi parte. A veces esa fábula me parece la manera más linda de explicar a la docencia, porque muchas veces nosotros no sabemos si vamos a poder parar ese incendio forestal que sabemos que se viene en el sistema educativo, ni esas realidades que entran en la sala, pero sabemos que estamos haciendo nuestra parte. Y a veces desde la fábula también cuesta entender un poco el ejercicio de la docencia. A mí me gusta explicarlo así porque muchas veces me quedo corta con los conceptos cuando explico por qué elegí estudiar para docente. Y antes de que me digan que me voy a morir de hambre, de que estudio de nivel inicial porque me gustan los chicos, y como que te seca un poco la cabeza tener que explicar a la gente que no solamente es cuidar nenes, aunque les parezca muy extraño, me gusta explicarlo con esa fábula. Pero también hay una explicación que yo me la di de manera muy interna, muy propia, que me gustaría compartirla, para explicar un poco el ejercicio de la docencia desde el ejemplo. Cuando yo estaba en el primer año, cursando la carrera de nivel inicial, tuve muchas dificultades con el que iban a decir y sobre todo con la persona con la que yo estaba viviendo en ese momento, que era mi papá. Y la realidad es que tuve muchas diferencias con mi papá, que era quien me aguantaba económicamente en ese momento, porque a mí no me estaba yendo del todo bien en la carrera. O sea, sí estaba aprobando, pero no con unas notas sobresalientes. Estaba aprobando con 7, con 6, con 4. Notas que a mi padre, al parecer, le parecían muy malas y claramente salió el reproche. Y en uno de esos reproches salió un adjetivo calificativo hacia mi persona, que lo recuerdo con mucho dolor, que es el de inutilidad. El de inutilidad por aprobar unas materias que eran sencillas según sus conceptos, con tan mala nota. Recuerdo haber estado todo ese año, del primer año de la carrera, muy angustiada, con muchos trabajos, con muchos finales no, con muchos parciales, y descubriendo un poco lo que era la carrera, ¿no? Porque para eso es el primer año. Y bueno, y con todo esto en la cabeza, más esta presión por parte de mi papá, llegué a esa firma de libretas, ¿no? Llegué a ese fin de año contando los días y me enfrenté hacia esa nota de pedagogía. Esa materia que a mí tanto me daba miedo porque sentía que era como ese pilar súper importante de la carrera y me lo tomé así. Yo me había esforzado mucho en todo el año, en todas las materias, pero en pedagogía yo recalco que un poco más porque era una materia que no solo me encantaba, sino también que nuevamente sentía el peso de toda la carrera en esa materia. Y cuando mencionaron mi apellido, me acerco a esta docente y recuerdo que ella agarra mi libreta, me empieza a decir más o menos cómo vio mi trayectoria educativa, me felicita porque aprobé la cursada y menciona que la nota que está por poner es la primera que dio en el curso. Y de hecho es la única. Me cerró la cursada con un 10. Hasta el día de hoy yo recuerdo eso y se me quiebra un poco la voz. Porque recuerdo cómo mis ojos se llenaron de lágrimas, no desde la alegría, porque sí estaba muy contenta, pero fue más desde la frustración, fue más desde el enojo, desde el amor. Desde el amor de no creer lo que estaba pasando, de las palabras lindas que ella me había dicho antes de darme la nota, y también un poco desde la frustración de no tener con quién compartir eso, ¿no? Porque claramente no iba a volver a mi casa con esa nota y dársela a mi papá, porque para mí no significaba nada. Y no fue solo por ese 10, fue la manera en la que esta docente a mí me había acompañado en esa trayectoria educativa, en la manera de felicitarme que tuvo, las palabras que me dijo, me llegaron de una manera diferente. Y realmente creo que cuando pasó esto, esa docente no dimensionó lo que hizo en mi vida. No solo no dimensionó que salvó la carrera y el hecho que yo la abandone, salvó un poco mi vida de dejar de pensar que yo era esto que... Me salvó de pensar que era una alumna inútil. Me salvó de pensar que yo no era solo una nota, sino que era mucho más y que podía llegar a ser mucho más. Y bueno, con esa nota y con ese 10 en la cursada de pedagogía, yo retomé todo el resto de los años desde el amor y la pasión por lo que sabía ahora que quería hacer. Porque yo ya no quería ser solo una docente. Quería ser ese tipo de docente.
Quería ser esa docente que construye ese puente entre el conocimiento, el amor y la pasión con cada uno de sus alumnos. Quería ser esa docente que sin entender bien qué había hecho, hizo llorar a una alumna desde la felicidad y la hizo creer que lo que estaba estudiando estaba bien y que ella era totalmente capaz de hacer lo que estaba haciendo. Y quiero ser esa voz. Quise ser esa voz. Y soy consciente que desde ahí me capacité para eso. Me capacité desde otro lado, desde otra mirada, desde otro foco. Me capacité para ser esa docente y lo tomé desde otra perspectiva. No solo a todos los contenidos que me enseñaron de ahí en adelante, sino también a cómo yo me enfrentaba a esta sala cada vez que tenía prácticas docentes. Y simplemente yo me llené de felicidad. Encontré una carrera que me abrazó, con esos sentimientos que sentía en pandemia totalmente en segundo plano, porque la ansiedad sí siguió acompañándome, pero esa soledad desapareció. Desapareció porque formé un vínculo con mi instituto que jamás pensé que iba a encontrar. Llenó un vacío que yo ni siquiera sabía que estaba ahí, pero fue tanto amor el que yo recibí desde mis docentes para conmigo, compañeros y equipos directivos que realmente hasta el día de hoy soy consciente que salvaron mi vida, salvaron mi trayectoria educativa y salvaron mi profesión. Y la verdad que muchas veces me pregunto por qué no pasó esto muchos años antes, ¿no? Porque yo perdí año y medio intentando buscar qué era lo que quería hacer de mi vida, pero a veces creo en los tiempos divinos, ¿no? Si no soy una persona muy religiosa, pero realmente creo que llegó en el momento que tenía que llegar. Llegó en ese momento donde yo lo necesitaba y donde yo estaba preparada para recibir ese cambio, para recibir ese amor y para llenar ese vacío que no sabía que estaba. Y ahí es donde me di cuenta qué es ser docente. Me di cuenta que es crear este puente entre esa enseñanza, ese amor y esa pasión con cada uno de nuestros estudiantes. Y si bien yo de acá a mucho tiempo pretendo seguir siendo estudiante y seguir aprendiendo y que estos puentes se sigan creando para que yo siga pasando por esos conocimientos, creo que hoy en día lo que más anhelo en la vida es lograr recibirme y poder ser yo en un futuro esa docente que construye ladrillo a ladrillo ese puente, para que cada uno de mis alumnos puedan pasar desde sus problemas, desde sus ambiciones, desde sus sueños, por ese puente y lo podamos transitar juntos. Y que cuando llegue el momento, ese momento capaz muy anhelado por varios docentes y muy temido por tantos otros, de jubilarme y de retirarme de las salas, yo estoy con el alma tan llena de haber construido tantos puentes, de haber llegado a tantos alumnos que me recuerden desde el amor, desde la empatía, desde la confianza y saber que yo hice lo mío, que fui como ese colibrí y di mi parte, que por más insignificativa que haya sido, quizás en un momento muy triste en su vida le pude sacar una sonrisa, quizás le pude dar una mirada más objetiva al problema que tenían, quizás los puede hacer pensar en por qué estaban acá hoy o qué era lo que querían hacer, o quizás simplemente estuve ahí para dar un abrazo, una contención, un beso, unas palabras, que a veces son los que más pasan desapercibido en el trabajo docente y muchas veces son esas cosas las que más marcan a un estudiante. Así que si a mí me preguntan hoy en día para qué ser docente hoy, yo voy a responder una y otra vez con la misma anécdota de mi docente de primer año de pedagogía. Voy a responder una y otra vez con la misma fábula del colibrí y voy a responder una y otra vez de que porque yo quiero ser estos docentes. Me quiero transformar en estos docentes. Porque para mí no solo enseñar es transformar la vida de otra persona, sino también el permitirte transformar la tuya para volverte algo más que solo un docente. Muchas gracias.